Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Antítesis, presentándote el capítulo Encuentro en el Camino, donde el pastor Guido Quinteros, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre qué significa realmente la vida cristiana. ¿Qué implica ser un verdadero seguidor de Cristo? ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Dios en la actualidad? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. El pensamiento en esta ocasión, como en otras ocasiones, obviamente, surge de la palabra de Dios. Y esta vez vamos a extraer este mensaje del capítulo 9, del versículo 1 al 6 de Hechos de los Apóstoles. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Evidentemente este relato es dramático en la experiencia y en la vida de un hombre llamado Saulo. ¿Quién era Saulo? ¿Cómo es que este hombre, deseando servir a Dios de todo corazón, se transforma en un perseguidor de aquel a quien quería servir? ¿Qué les parece? ¿Cómo es que este hombre, queriendo hacer la voluntad de Dios, no está haciendo otra cosa que entorpecer la obra de Dios en esta tierra? ¿Quién era Saulo? Saulo era un ciudadano romano nacido en Tarso, pero de linaje judío. Saulo se había preparado en las mejores instituciones educativas de su tiempo y sin duda alguna, digámoslo de esta manera, fue matriculado en el mejor seminario teológico de su tiempo. Saulo estuvo a los pies de doctores de la ley y de rabinos connotados como el que él mismo menciona, como es Gamaliel. Se sentó a los pies de Gamaliel. ¿Qué les parece? Había tanta esperanza en las aptitudes y los talentos de este hombre llamado Saulo que pronto lo hicieron fariseo. ¿Qué quiere decir eso? Custodio de la religiosidad de ese tiempo. Y más todavía, incluso permitieron que formara parte de ese selecto grupo como era el Sanedrín. En otras palabras, le dieron poder. La primera vez que la palabra de Dios menciona a Saulo es en ocasión cuando sucede un hecho triste y lamentable para la iglesia de ese entonces: el apedreamiento de Esteban. Saulo estaba presente, lo dice Hechos capítulo 7, versículo 18. Pero miren ahora qué interesante.
Ese testimonio que dio Esteban con su muerte en esa ocasión causó una impresión profunda y tremenda en el corazón de Saulo. De ahí en adelante Saulo ya nunca más fue el mismo. Lo que acababa de ver, de la forma como Esteban entregaba su vida en favor de lo que él creía que era la obra de Dios, impresionó de manera profunda a este hombre. Y su mente y su corazón se llenó de dudas. De ahí en adelante Pablo se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto, si realmente estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Dudas, angustia, preocupación. Y ahora miren, ¿a quién acudió Saulo para despejar sus dudas después de haber visto el apedreamiento de Esteban? Acudió a sus profesores, acudió a los líderes de ese entonces, acudió a la sabiduría humana, y pronto los doctores de la ley y los sabios de ese entonces, humanamente hablando, lo convencieron una vez más que Esteban era un blasfemo y que Jesús no era otro que un impostor. Saulo volvió nuevamente a sus actividades que le traían tanto conflicto. No dormía tranquilo, no tenía paz, no era feliz. Apreciados amigos, ¿cuántas personas desean de corazón servir a Dios? Y lo que hacen es acudir a la sabiduría humana, olvidándose de que los seres humanos son seres falibles y que muchas veces podemos dar consejos que nos pueden llevar a errores tremendos en nuestra vida espiritual, como es el caso de Saulo. Dicho de otra manera, si tenemos la tendencia de sentarnos a los pies de los gamalieles modernos, digámoslo de esa manera, que hay muchos en este tiempo, podríamos correr el peligro de transformarnos en perseguidores de la iglesia en vez de predicadores de esta iglesia. Sí, de esa manera, acudiendo a la sabiduría humana, Saulo se transformó en un perseguidor de la iglesia de Dios. Entramos en nuestra segunda parte. Y ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es que Dios se las arregló para deshacer toda esa confusión y ese conflicto, para desechar todos esos errores que habían en la vida de un hombre llamado Saulo? ¿Cómo es que Dios se las arregla para transformar a este hombre de perseguidor en predicador prominente? Primera cosa, Dios toma la iniciativa. Y esto es maravilloso. Dios siempre ha tomado la iniciativa en todas circunstancias. Dios busca la forma, las circunstancias, ¿para qué? Para revelarse, para confrontar a este hombre con su palabra, para revelarle la luz que necesita conocer, para hacerle oír su voz. Le sale al camino, lo intercepta, interrumpe sus actividades. Y el texto dice que mientras Saulo iba de camino a Damasco con un propósito definido, que era traer a los cristianos presos, maltratarlos y perseguirlos, de pronto el relato dice que Saulo vio una
una luz resplandeciente y cayó en tierra. Esa frase, caer en tierra, me llama la atención. Y a veces pienso que quizás la razón del por qué no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios es porque tenemos que caer primero. Tenemos que ser derribados. ¿Y qué significa eso? Tenemos que humillarnos. Tenemos que deshacernos de ese sentimiento de suficiencia propia que impide que nuestros oídos estén preparados para oír la voz de Dios. En el caso de Saulo, fue eso lo que aconteció. Y ahí, derribado en tierra, escucha por primera vez en su vida la voz de Dios, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si quisiéramos parafrasear esto que Dios le dice a Saulo, tendríamos que decir: Saulo, ¿por qué haces lo que haces? Yo sé que tú quieres servirme, pero ¿no te das cuenta que persiguiendo a mi iglesia, estás persiguiéndome a mí? No tiene sentido lo que haces, Saulo. Qué tremenda frase. De ese modo, Saulo se dio cuenta perfectamente que el que le hablaba era el crucificado. Y ahora miren, qué interesante. Saulo hace una pregunta y dice: ¿quién eres, Señor? Miren qué interesante. ¿Cuántas personas hoy en día basan su religiosidad y su relación con Dios en una institución llamada iglesia? Y constantemente se preguntan si la iglesia a la que asisten o pertenecen es la verdadera. O siguen buscando, preguntando y decir: ¿cuál es la iglesia verdadera? Y muchos de ellos deambulan de un lado para el otro. Otras personas están preocupados de entender aquellas doctrinas que sin duda son coherentes, pero cuanto más coherentes sean con su estilo de vida, mucho mejor. Hay personas que me han preguntado a mí en alguna oportunidad: pastor, ¿qué prohíbe su iglesia? ¿Qué no prohíbe su iglesia? Otras personas hoy en día están preocupadas de interiorizarse de los acontecimientos finales, de los acontecimientos escatológicos antes de la venida del Señor, pero no están preocupados de saber quién realmente es Jesús. Y si tú y yo no sabemos quién realmente es Jesús para nuestras vidas, todo lo que hagamos no tiene sentido. Sí, así de dramática es la situación, apreciados amigos. Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Esto me recuerda algunos incidentes en el ministerio de Jesús. Hay un relato en uno de los evangelios cuando nos cuenta la experiencia de un hombre llamado Zaqueo, que también tenía sus propios conflictos internos en su vida. Alguien le habló de Jesús y nació en su corazón el deseo, como dice el texto, de saber quién era Jesús. Esa frase es importante en la vida de este hombre. Así que un día llegó a Jericó Jesús y Zaqueo dejó todo lo que estaba haciendo y fue a encontrarse con esta persona llamada Jesús, porque en su corazón latía el deseo profundo de saber quién era Jesús.
Y si tú sigues leyendo ese pasaje, ese relato, vas a descubrir que Jesús en algún momento de la conversación le dice: Zaqueo, es necesario que yo entre en tu casa. No hay manera alguna de saber quién es Jesús si no le hacemos un lugar, un espacio en nuestra vida. La vida de ese hombre Zaqueo fue transformada dramáticamente. En otra ocasión Jesús, el evangelista Juan, nos cuenta la oportunidad cuando en un pozo allá en Samaria se encuentra con una mujer de vida desordenada, de vida conflictuada, de muchos problemas y dificultades. Y en algún momento Jesús, para tratar de conquistar ese corazón de esa mujer atribulada, le dice: dame de beber. Llama la atención. Y después, en algún momento de la conversación, Jesús le dice: si tú supieras quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a él el agua de vida. Otra vez la frase: ¿quién es el que te pide? Sí, apreciados amigos, esto es importante incorporarlo en nuestras intenciones de ser hijos de Dios para honra y gloria de su nombre. Hagamos de Jesús la piedra fundamental, la base de nuestra relación con Dios. En otra ocasión, Pablo, esta vez, transformado ya, llegó a decir una frase que personalmente me gusta mucho y dice: porque yo sé en quién he creído. Este es el mensaje en esta oportunidad, a través de la experiencia de un hombre que posteriormente se llegó a llamar Pablo. El relato termina, lo que leímos al comienzo, diciendo que la segunda pregunta que Pablo le hace a Jesús es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Algunos invierten equivocadamente el orden de estas preguntas. Primero tienes que preguntar quién es Jesús y después pregunta: ¿qué quieres que Él te diga que hagas? Y Jesús le dice: anda a la ciudad y se te dirá quién eres. Saulo reconoció claramente que quien le hablaba no era otro que el crucificado. Saulo comprendió plenamente lo errado y lo equivocado que estaba su quehacer en su vida religiosa. Pablo se dio cuenta que a menos que no conociera a Jesús, todo lo que hacía en favor de su religiosidad, de su espiritualidad aparente, no tenía sentido. Apreciados amigos, si Dios en su infinita misericordia se reveló a este hombre, que no era otra cosa que un perseguidor de la iglesia de Dios, si Dios se reveló a un hombre como Zaqueo, que vivía una vida desordenada y deshonesta, si Dios se reveló a una despreciada entre los despreciados, ¿por qué no se puede revelar a tu vida? Si cada día le preguntas y le pides que se revele y que tome la iniciativa en tu propia vida, Él te dirá lo que tengas que hacer. Y lo que hagas tendrá sentido. No es lo que haces, sino lo que Dios te diga que hagas, lo que le da sentido y fuerza a tu vida espiritual. Que este pensamiento
te ayude también a preguntarte si realmente Jesús significa mucho para tu vida. Que Dios te bendiga y Dios te acompañe. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.